Ubicación y dirección o ubicación y orientación. ¿Cuál es ella? En forma genérica se ubica en el emisora derecho, izquierdo, izquierda. Cabitariamente en el medio destino inferior medio. Inferior medio. Se divide en el interior. ¿Y su orientación? ¿Cómo la describe? Hacia la parte hacia adelante y las aurículas hacia la parte ¿Cómo va la orientación? Pasa. La punta del lápiz está hacia abajo, o sea, sus caras, hacia adelante, hacia abajo y su hacia base, atrás. La orientación hacia adelante, hacia adelante, abajo y izquierda. Hacia atrás, arriba y a la derecha. Esa es la orientación. Valdivia. La orientación. Hacia adelante, ¿Qué cosa? hacia la izquierda, hacia abajo. El ápex, la base, la cara pulmonar. La base es abajo, el lápiz es hacia la izquierda. A ver, ¿qué cosa dice? con respecto a la forma y orientación, pues la orientación básicamente dice que el ápex, o sea, la punta del corazón, o el vértice también lo llama, está orientado hacia adelante, hacia abajo y a la izquierda. Y la base está orientado hacia atrás, hacia arriba, pero a la derecha. Entonces, en general, si sigues el eje longitudinal cardíaco, está orientado del hombro derecho al hipocondrio izquierdo. Ahora, el ápex no está completamente angulado hacia abajo, tiene una angulación sobre el diafragma, son entre 15 a 25 grados que se eleva sobre el diafragma para permitir que su cara posterior repose casi completamente sobre el diafragma. Y es así que va a formar sus propias caras. Va a tener una cara. Agarro un corazón. Y es así que va a haber una cara anterior o externo-costal. ¿Por qué? Porque está mirando directamente hacia la zona del esternón, a la cara posterior del esternón y las costillas. Va a tener una cara posterior diafragmática, que es apoyada en el diafragma. Va a tener una cara pulmonar derecha y una cara pulmonar izquierda, ¿no? Además de una base donde están comprendidas las raíces cervicales bajos. ¿Correcto? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Clínicamente es importante porque cuando se dan los infartos de cara posterior, el dolor se refleja hacia el abdomen. El dolor se refleja hacia el abdomen, tanto así que incluso puede simular una apendicitis. Uno de los diagnósticos diferenciales de apendicitis de origen extraabdominal es el infarto de cara diafragmática del corazón. Entonces, lo importante que tiene que tener en cuenta en cuanto a la orientación y en cuanto a la ubicación del corazón. ¿Correcto? Guerrero, Carlos. Carlos, ¿y cuál será el vecindario que tiene el corazón? ¿Cuáles serán sus relaciones viscerales? ¿Qué han hecho con el doctor? Y siempre se toca relaciones.
Timo, ¿no? Lateral derecha, lateral izquierda, ¿qué más? Inferior al diafragma, pues. Inferior, diafragma, ¿no? Posterior, La bifurcación de las carinas también. La bifurcación de la tráquea también lo menciona. que es una relación más posterior con la base, más que con el Corazón. posterior cardíaco, ¿no? Muy bien. ¿Y qué estructura envuelve completamente? Pericardio. Pericardio, ¿no? Está compuesto histológicamente por Dos capas, una hoja visceral y una hoja parietal. histológicamente son Serosa. una hoja mesotelial, ¿no? Recuerden que Epicardio. compartía una estructura histológica con el peritoneo y con lo que viene a ser la pleura. Ahora, el corazón se va a sostener también sobre un esqueleto fibroso. ¿Cuál es este esqueleto? El triángulo de Koch. El tendón de Todaro. ¿Cuál es ese esqueleto fibroso? El esqueleto del corazón, pues, el que está en el nodo sinoauricular. Bueno, sinoauriculoventricular. Lo conforman un armazón fibroso de colágeno que va a conformar los 4 anillos, ¿no? Que son los que le van a dar el armazón para la distribución de la estructura muscular. En los 4 anillos también alrededor o de sostén los trígonos fibrosos y las porciones membranosas de los tabiques. Por tanto, el límite atrial como el límite ventricular. Parte de su configuración interna, si nosotros le hacemos un corte general, un corte coronal bien posterior, y tratamos de ver las estructuras que están hacia la pared más posterior, vemos que aquí se va a relacionar tanto lo que vienen a ser las dos aurículas, la entrada de las dos estructuras pulmonares, las venas pulmonares, y el origen de las raíces de los grandes vasos. Ahora, en esta zona de acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Por delante lo que hemos retirado, la cara anterior, esta que viene a ser su cara posterior diafragmática, esta de acá, que se relaciona con las 4 venas pulmonares, ¿cuál es? La aurícula. Aurícula derecha. Izquierda. Ah, no, la izquierda. Estas dos que vienen a ser la entrada y la llegada de las dos cavas, que vienen a relacionarse con la aurícula Derecha. Entonces, cuando vemos en su configuración externa sus caras, vemos que esta es la zona de la base, que se había mencionado, la zona de la cara anterior, cara externo-costal, cara pulmonar derecha, cara pulmonar izquierda. Eso es en una vista anterior. Cuando lo vemos en una vista más posterior, vemos que todo está conformado por la cara posterior diafragmática, la zona de la base, y se puede observar una parte de lo que viene a ser la cara pulmonar derecha. Entonces, en puntos referenciales, el vértice se relaciona con el espacio intercostal en los adultos, aproximadamente a 9 centímetros del plano medio. La base del corazón, que está compuesta por la cara posterior, portal vértice, formada por el atrio izquierdo, contribución menor del derecho y orientada posteriormente aproximadamente entre T6 a T9. Y las 4 caras del corazón, que es la que hemos estado mencionando. Entonces, cuando vemos la configuración interna auricular, por la auricular, tiene una característica las paredes, ¿no? Tanto entre la pared anterior y la pared posterior hay marcadas diferencias en su estructura. La cara posterior es más lisa en ambas aurículas, es más lisa, mientras su cara anterior es rugosa por la presencia de un músculo. ¿Qué músculo? Papilares. Pectíneos. Papilares no encuentras en aurículas. Pectíneos. Músculo pectíneo. ¿Y qué propiedades o qué función tiene el músculo pectíneo? Medio ¿Por de qué es rugoso y por qué la cara posterior es lisa? ¿Sirve como medio de fijación? No.
Porque están como que puestos como uno encima así del otro, como forma de escama, por eso se ven Están lisos, superpuestos. están superpuestos. Tiene una forma trabeculada porque este músculo es el que va a tener la acción de dislatarse y contraerse. La cara posterior no. La cara posterior permanece estática. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se llena la aurícula, imagínate la aurícula. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. Cuando se llena, hace esta acción y luego se contrae. ¿Por qué? Por acción del músculo pectíneo o los músculos pectinados. ¿Correcto? Entonces, es una orejuela que se llena y se contrae para hacia. Se llena y se contrae. No genera movimiento en la pared posterior, solamente en la pared anterior. En la pared posterior, ¿qué estructuras vasculares vamos a encontrar en la aurícula derecha? Vena cava superior. La entrada de la vena cava superior y la vena cava Inferior. Vena cava inferior. Muy bien. ¿Y qué estructura o qué parte de la estructura eléctrica cardíaca se relaciona con la vena cava Sino superior? auricular. El nodo sinusal, sino auricular. O de Keyflag. Katie Flag o Ashkostawara. Keyflag. Keyflag. El auriculo ventricular, este es de Ashok-Tawara. Entonces, cuando hablamos de que el eje eléctrico cardíaco, ¿dónde inicia el latido? En la aurícula derecha. Detrás de la vena cava superior. ¿Y ahí a dónde se dirige? Al nodo aurículo ventricular. ¿De ahí a dónde se dirige? Al haz de His. ¿Y de ahí? Rama derecha, rama izquierda y finalmente fibra de Purkinje. Ahí donde termina, ¿no? Entonces, esto es importante porque en la cara posterior cardíaca se va a generar un triángulo, que es el triángulo de Koch. Koch, cuyos límites son las 3 T's, ¿no? Ajá. La ¿Cuáles son? válvula de Tevesio, tendón de Todaro y la válvula tricúspide, la rama, la cara sectal ¿Y específicamente. cuál es el contenido principal del triángulo? Que Eh, está en su vértice. El contenido del vértice del triángulo. Las fibras. Porque esa es la importancia del triángulo, ¿no? El triángulo en sí no es importante, sino es por su contenido. Tevesio. La regulación del tiempo para el latido. No, ¿Cuál es su contenido? justo lo iba a buscar ayer. ¿El nodo? Entonces, aquí tenemos lo que viene a ser parte de lo que es la válvula tricúspide, ¿cierto? La zona de la prolongación o elongación que viene de la rodada. Entonces, todo esto se va a generar un triángulo en esa forma. Hacia la zona del vértice se va a buscar un nodo. Sin auricular regular. ¿El nodo? Sí, auricular, ¿no? Entonces, el nodo termina siendo el contenido principal del triángulo de Koch. Entonces, en general, ¿por qué tratan de delimitar ese triángulo? ¿Qué utilidad clínica tiene? Tiene la utilidad clínica de identificar dónde se ubica anatómicamente el nodo. Raquel. A la mano. ¿Y la válvula de Tevesio qué estructura pertenece? ¿Qué estructura pertenece? La válvula de Tevesio qué estructura pertenece? Para que nunca te olvides. Tebeso, el seno, válvula, el seno, coronaria. ¿Qué dice Maima? Es válvula del seno coronario. Válvula del seno coronario. Válvula del seno coronario, ¿no? ¿Y la válvula de Viseus? Vena cava inferior. Vena cava inferior. ¿De qué? ¿De qué? La válvula de Viseus. El anillo de Biusen será de la fosa Interauricular. fosa oval. Se relaciona con la fosa oval. El agujero de Botal, por ahí. Entonces, ahí
tener cuidado, como dije, en la parte cardiológica hay bastantes secuelas que se generan, ¿no? Sobre todo el área genera bastantes secuelas. Tengan cuidado con eso. Eso se me sale en la otra. Sí. No lo he leído. Entre ambas cavas, Yo creo entre que el no van a ir. ingreso de ambas cavas, se va a generar un espacio. Este espacio es conocido como el seno de las cavas. La fosa oval, que termina siendo un vestigio de lo que fue el foramen oval en la etapa fetal embriológica, y que tiene un cierre, ¿no? A partir más o menos hacia el segundo trimestre del tiempo. Entre finales del segundo trimestre y inicio del tercer trimestre. Ahora, cuando este orificio no cierra y hay comunicación interauricular, los niños terminan azulados al nacer, pues, lloran y se ponen azules, porque hay un mal recambio sanguíneo auricular sobre todo. No, y en general, cuando pasa esto, las cirugías que son intracardíacas, porque es a través de lo que vienen a ser sondas, introducen una sonda a través de lo que viene a ser la estructura cava, se mete hacia la aurícula, atraviesa esa fosa que está abierta y lo sella en sus dos caras. Infla como si fueran dos globitos, uno sella por un lado y el otro sella por el otro. Y deja ahí, lo deja adherido a lo que en algún momento fue la fosa oval persistente. La aurícula izquierda, que comparte las mismas características que el lado derecho, con una pared posterior que existe y una anterior rugosa, tiene la diferencia que esta se va a relacionar con las 4 venas pulmonares en su cara posterior y posterolateral. Cuando hablamos de la parte de la configuración interna ventricular, en la configuración interna ventricular, sí vamos a encontrar dos estructuras muy importantes, ¿no? Que vienen a ser las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, columnas carnosas. Entonces, en estas estructuras nosotros lo que vamos a encontrar es lo siguiente: columnas carnosas o músculos papilares que van a derivar tanto de la pared anterior, el tabique interventricular, o que incluso van a estar tapizando la pared posterior del ventrículo, y las cuerdas tendinosas que van a derivar de lo que vienen a ser los músculos papilares. Ahora, estos se van a clasificar primer orden, segundo orden y tercer orden, tanto las cuerdas tendinosas como los músculos papilares. ¿Ya? Entonces, dentro de esta clasificación de primer orden, segundo orden y tercer orden, también va a haber una clasificación en cuanto a su ubicación o posición. Y aquí hay que tener cuidado porque acá hay diferencias entre Moore y Latari. Ya, hay diferencias entre Moore y Latari. Latari considera más la presencia de su distribución por ubicación. Y así tenemos los músculos papilares anteriores, los posteriores y los sectales. En cuanto a los anteriores, son los más grandes y prominentes. Los posteriores son más pequeños y se originan en la pared inferior del ventrículo derecho, y los septales se originan en el tabique interventricular. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la clasificación de primer orden, segundo orden y tercer orden, en cuanto a las columnas carnosas o músculos papilares, decimos que primer orden son los que se originan en la pared anterior y tienen una base de inserción y un borde libre. Son los de primer orden. Los de segundo orden son como un puente, tienen un punto de inserción y origen. El origen, pared anterior, y la inserción en el tabique interventricular, generando un puente de comunicación. Mientras que el de tercer orden es el que tapiza toda la pared. Diferencias entre los tres, no solo por su forma, sino también porque solo los papilares de primer orden, las columnas carnosas de primer orden, que son estas que tienen una inserción y un borde libre, aquí se originan las cuerdas tendinosas, que van dirigidas hacia las válvulas, ¿correcto? Mientras que los demás no generan cuerdas tendinosas. Dos, importancia del de segundo orden. El de segundo orden es eléctricamente importante. ¿Por qué es eléctricamente importante? Porque es la trabécula septomarginal o banda moderadora.
¿En qué radica su importancia? En que conduce parte de la rama derecha del fascículo auriculoventricular o sistema de estimulación cardíaca. Es decir, cuando se origina el latido cardíaco no sinusal y este pasa no auriculoventricular y baja por la zona del tabique interventricular, en el corazón derecho no llega hasta el ápice, sino que el latido se va a distribuir hacia alrededor de su rama derecha. ¿Correcto? Y esto lo vamos a ver al momento que veamos la distribución en mesa. Ahora, esto solo es en el ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo existen columnas carnosas de segundo orden, pero son rudimentarias y no tienen relación eléctrica. Las ramas, ahí sí la distribución es netamente por pared. Con eso, ¿qué tipo de columna carnosa sería? Primero, segundo, tercer orden. Primer orden, ¿no? Tiene un borde de inserción, tiene un borde libre. ¿Qué forma de cuerdas tendinosas? Segunda característica de este, están haciendo cuerdas tendinosas. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan claro. Aquí, este tapizado de atrás serán columnas de tercer orden. Pues, si se dan cuenta aquí incluso en la esquematización, en el ventrículo izquierdo casi no esquematizan las de segundo orden. Sí las puedes encontrar, pero son rudimentarias. Sin una función principal. Ahora, cuando vemos las estructuras valvulares, tanto las válvulas mitrales, tricúspides, como las válvulas aórticas y pulmonares, que son más posteriores, lo que hay que tener en cuenta es que estas se van a sostener sobre cuerdas tendinosas, y las cuerdas tendinosas también se van a dividir en primero, segundo y tercer orden. Entonces, las de primer y segundo orden van a nacer en el músculo papilar de primer orden. Tiene el brazo es el músculo papilar de primer orden. Tiene un origen, ¿cierto? Tiene una inserción y tiene un borde libre. Aquí se van a originar las cuerdas tendinosas de primer y segundo orden. Estas van a ir dirigidas hacia la válvula. ¿Dónde se van a diferenciar estas cuerdas tendinosas? En su inserción en la válvula. ¿En qué parte de la válvula se insertan? Ahí se diferencia. Pero su origen es el mismo. ¿Ya? Entonces, cuando se dirigen hacia la válvula, imaginemos que estamos viendo desde abajo de la válvula, esto es su cara ventricular. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, verdad? Sí. Esa es su cara ventricular. Entonces, cuando llegan las cuerdas tendinosas de primer y segundo orden, las de primer orden llegan al borde libre de la válvula, mientras que las de segundo orden llegan a la misma cara ventricular. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Esto lo vamos a ver directo en el mismo corazón, eso va a ser un poco más tarde. Mientras que las cuerdas tendinosas de tercer orden van a nacer en el anillo. ¿Recuerdan ese esqueleto fibroso? Los 4 anillos. Correcto. Aquí tenemos uno de los anillos, que es el anillo de Haller. Anillo de Haller. Van a nacer en el mismo anillo y van a tener una distribución radial, como si fueran los radios de una bicicleta. Una distribución radial, todas dirigidas hacia la cara ventricular de la válvula. Van a atravesar todo el contorno. En el caso de los humanos es más difícil identificarlo. En el caso del corazón de vaca sí es mucho más fácil, es más evidente. El anillo de Haller y sus válvulas y sus cuerdas tendinosas de tercer orden son fácilmente identificables. ¿Hasta ahí? ¿Sí nos entendemos? Entonces, músculo papilar de primer orden, cuerdas tendinosas. Hasta aquí solo puedo saber que son de primer y segundo orden. ¿Cómo podré identificar cuál es cuál? Mirando su inserción en la válvula. Las que llegan al borde libre, primer orden, y las que llegan a insertarse en la cara ventricular, segundo orden. Mientras que las de tercer orden nacen en el anillo de Haller y se dirigen de manera radial la cara ventricular. Entonces, ese es un resumen en cuanto a lo que vienen a ser sobre todo las
columnas carnosas tanto de primero, segundo y tercer orden. Las del primer orden, no olviden, tienen un borde o base, que es un borde de inserción, y un borde opuesto que es libre. ¿Ya? Dan origen a las cuerdas tendinosas. Las de segundo orden están fijados en la pared ventricular, tienen un borde intermedio libre, pared ventricular, cara ventricular anterior. Hacen ese puente, sobre todo en el ventrículo derecho. Ahí encontramos la banda moderadora o tabique septo marginal. ¿Por qué era importante? Porque conduce la rama derecha del sistema de conducción eléctrica auriculoventricular. Por eso es importante. Y uno más rudimentario que está en la parte superior es la cresta supraventricular o el espolón de Wolf. Mientras que las de tercer orden son 100% adherentes a la pared ventricular, están talladas en la pared. Cuando vemos las válvulas, tanto las aórticas como pulmonares, estas van a tener sus características también. Tienen su borde de inserción, y tienen su borde libre, ¿correcto? Las válvulas aórticas y pulmonares. Estas, en su borde libre, ¿ya?, que se llama lúnula, van a tener un nodo en el vértice. Tanto la aórtica como la pulmonar tienen un nodo, que es como una granulación. ¿Qué función tiene esa granulación? En el momento del cierre de válvula, cuando la válvula se cierra, genera un cierre hermético. Evita que esta se abra, genera un cierre hermético. Esas van a tener su nombre. Entonces, acá tenemos la válvula aórtica. Esto es su lúnula, su borde libre. Todo esto es su borde de inserción hacia la pared de la válvula, hacia la pared vascular. Y esto forma una bolsa, que es el seno de Valsalva aórtico. El seno de Valsalva aórtico. ¿Y qué había por encima del seno de Valsalva aórtico? Porque esto ya es aorta ascendente. ¿Qué nacía ahí? ¿Qué se originaba ahí? ¿Vena cava superior? No, estamos hablando de arterias. ¿Qué arterias se originan en la aorta ascendente? ¿Cuáles son las dos primeras ramas? Las coronarias. Las coronarias. ¿Cuál es el punto de referencia anatómico? Se originan por encima del seno de Valsalva aórtico. Tenemos coronaria. Y en esta zona del vértice, una granulación. Esta granulación o nodo tiene su nombre. Un nombre en la aórtica y un nombre en la pulmonar. ¿Cuál será? ¿Sí te acuerdas? No me acuerdo. Ay, cómo me voy a olvidar. ¿Qué dijo el Pero es importante eso no, ahorita lo ubicamos. Saquen el corazón de vaca. Córtalo. Acá me has traído la parrilla para los anticuchos. Préndelo, lo dicho, por favor. Qué chismosa. Collante, saca la parrilla. Kennedy. ¿Quién te mira Saca feo y se saca la parrilla. acá? Saca la parrilla por el corazón. No es que le miro feo ahí, hago caso. Hombre, Ay,
ya también todo quiero que haga yo. No has hecho nada, sí, pues. A ver el otro. Claro. Hola. 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 Mira, mira. Hola. Mira. El corazón, Hola. el corazón, el corazón. Hola. Saluden, saluden. Saluden. Hola. Criticando a Carlos. Hola. Ya por ahí graba, ya te estás pasando. No, es que yo voy que... Nada puedes hacer eso. Y el no de la válvula pulmonar, no de Morcani. No ha llegado la señora que les venda. Ya, Carol, retírate por favor, gracias. Algo bueno hiciste. Somos la estructura vascular de nuestro corazón en general, de la vaca. Identificamos primero su posición y sus caras. Entonces, normalmente esto está en esta dirección, ¿no? Eso está apoyado así, generando en este lado. Ahí. Entonces, esto vendría a ser la zona del ápex, su cara pulmonar izquierda, cara pulmonar derecha, la zona interventricular. Por la zona interventricular tú reconoces que en su pared anterior está bajando la arteria, que es Descendente anterior. la descendente anterior o interventricular. ¿No? Esta arteria va a irrigar el septo interventricular, porque va a generar ramas perforantes hacia abajo, para anastomosarse con las que vienen de acá. Y las que vienen de acá, ¿de dónde provienen? De la descendente posterior, ¿no? Entonces, tenemos vértice, cara pulmonar derecha, esta izquierda, cara pulmonar derecha. Esto viene a ser la zona de la base. Entonces, además de eso, ¿estas qué estructura vendrán a ser? Las orejuelas. Las orejuelas, ¿no? O aurículas. Y habíamos dicho que en sus características las aurículas tenían una cara posterior lisa y una cara anterior rugosa. Aprovechando que esta ya está cortada. Mira, esa cara posterior rugosa, esa cara anterior rugosa, ¿no? Estos son los músculos pectíneos. ¿Sí? Estos son los músculos pectíneos, ¿no? Que son parte de la cara anterior de la aurícula. Pues si te das cuenta, hacia acá atrás es liso y hacia acá adelante es rugoso. Entonces, esto es lo que se dilata cuando se llena la aurícula derecha de sangre. ¿Ya? Y acá también se ve igual. Las cuerdas tendinitis. No, todavía no. Estos son los músculos pectinados y esta es la cara posterior lisa, ¿no? Entonces, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda respetan esa distribución, ¿no? Esas características. Muy bien. Antes de abrirlo, ¿esto cómo se llama? ¿Cuál? Todo esto. ¿Surco coronario? Surco Coronario. aurículo ventricular, ¿no? Ah, ok, ¿Qué sí. pasa por acá? Circunflejo. La arteria circunfleja, ¿no? Que es rama de la coronaria. Derecho. Hay en la arteria coronaria derecha y en la arteria coronaria De ambas, izquierda, de ambas. pero en la izquierda específicamente por debajo en la zona del surco aurículo ventricular discurre la circunfleja rama de la coronaria izquierda. Entonces vamos a abrir esto hacia acá abajo. Por acá. Entonces aquí qué es lo que le falta. ¿Qué llega a la aurícula derecha? Venas cava superior. Las cavas, ¿no? Entonces, aquí lo que han hecho es le han retirado toda la pared posterior donde estaría el ingreso de ambas cavas, ¿no? No, mis venas. No hay las cavas.
hasta que me viene como no está grabando. Ya vi que lo vemos el video. Entonces, aquí lo que estamos... No, chicas. Pues acá lo que estamos viendo es la presencia de volar esto. Ya. Pues acá lo que vemos es el límite entre aurícula, ¿cierto? Todo esto es la aurícula y acá ya empieza la transición al ventrículo, mediada por la presencia de la válvula, ¿no? Esta es la válvula. Esta es la valva. Si ustedes se dan cuenta, está sujetado, traccionado por sus cuerdas tendinosas. ¿Sí? Se nota ahí, ¿verdad? Sí, se nota, ¿verdad? Todas son sus cuerdas tendinosas. Correcto. Y recuerdan que les dije, hay una, y sobre todo en la zona del ventrículo derecho, hay un músculo papilar de segundo orden, conocido también como tabique septomarginal, ¿no? ¿Qué más? ¿Falsas? Tabique septomarginal. ¿Qué era importante? ¿Por qué? Se unía a la pared del ventrículo. ¿Por qué era importante? Para el sistema cardionectar. Era importante para el sistema eléctrico, ¿no? Ese puente, ¿no? Ese puente entre ambos. Un músculo papilar de segundo orden. Porque transmitía la rama derecha del aurículo ventricular. Entonces, cuando baja el latido cardíaco, se inicia en la aurícula, pasa a la parte aurículo ventricular y desciende por el tabique, no llega hasta el ápex para distribuirse al corazón derecho, para el corazón derecho, sino que toma un atajo. Tomen el atajo del puente o septo marginal, ¿no? La estructura septomarginal. Entonces, ¿qué más podemos ver acá? En el tercio superior del tabique interventricular se va a encontrar un músculo papilar de primer orden especial. ¿Por qué es especial? Porque va a contener las cuerdas tendinosas que van a ir orientadas hacia el corazón y que son una de las más potentes. Y en este caso viene a ser el músculo enano de Lancisi. ¿Cómo? Músculo enano de Lancisi. Llega. ¿Estos? Quieren un kilo para llevar. ¿Cuál? ¿Este acá? Esa parte. Estas son las cuerdas tendinosas. Todas estas son las cuerdas tendinosas. Si te das cuenta, mira. Acá, este es un músculo papilar de primer orden. Y aquí están haciendo una cuerda tendinosa. Hasta aquí solo puedes saber que estos son de primero o segundo orden, nada más. ¿Dónde determinas a qué orden pertenece? Cuando miras la inserción a nivel de la válvula. Aquí. Hay las que llegan aquí, que son al borde libre, y hay las que van a llegar atrás, a la cara ventricular. Por la cara posterior. Entonces vamos a volar de algunas para poder ver. No, mi vaca. Entonces, acá, si nosotros traccionamos acá hay estructuras. ¿Ves? Acá hay estructuras valvulares que están llegando directamente acá. Vamos a traccionarlas ahí. Estas son las que están llegando a la cara ventricular. Por acá. Esas son de segundo orden. Van a tener que girar porque no puedo girar para allá. Van a tener que pasar. Las que llegan al borde libre son de primer orden y estas que están llegando a la cara ventricular, segundo orden. Es más, si yo hago la tracción de la válvula, se van a dar cuenta que aquí en el mismo borde hay otras que están en un orden radiado, que son las de tercer orden, ¿no? Las que van hacia el anillo de Hall. Ahí se nota. ¿Sí? Se nota esa distribución radiada. Pasen, porque después les voy a poner el alfiler ahí. Uy, no, doctor, no diga eso. Y no voy a ver. Por eso ahorita les voy a mostrar ahí. ¿Sí? ¿Se nota? Para los que han venido recién. Sí. Entonces, estas de acá, estas que se están insertando acá, son las de segundo orden.
Estas que se están insertando aquí en el borde libre, primer orden. Y estas que están acá en sentido radiado, tercer orden, ¿no? Ahí están las de tercer orden, se ven ahí. Se nota, se ven. Como en la base, ¿no? ¿Ves? Todo esto es radiado. Como si fueran estas de acá. Esas son. Esas son las de tercer orden. Son pequeñas, ¿no? Y van del anillo de Haller a la cara ventricular de la válvula. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a llevar de encuentro esta. Ay, dile a él. Espera, tú. Ya se cansó, dice. ¿Quién graba? Tú. Agárralo del canto. Mira. Pero no se puede Anda a descansar con calma. Este es el músculo enano del axis. ¿Cuál, doctor? Es una prominencia en el tercio superior del tabique interventricular. Y aquí genera, si ustedes se dan cuenta, su estructura valvular, su estructura de cuerda tendinosa es mucho más prominente y gruesa que las demás. Las demás como son medias filamentosas, pero esta tiene una cuerda tendinosa mucho más potente, más gruesa. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Con esa mano se agarró el corazón, cara. Ahora, ¿No? Pero lo agarré con este, yo ahora, me sobé con este. escucha. Cuando vemos la zona del ventrículo, el ventrículo tiene una estructura tubular que va hacia arriba y que va a terminar en el tronco pulmonar. Se llama esta estructura de acá, este cono, es el infundíbulo. ¿Sí? Ajá. Y esta es la transición. ¿Qué vaso va a salir por acá? La arteria pulmonar. La arteria pulmonar, ¿no? Tronco arterioso pulmonar, ¿no? Esta es la arteria pulmonar. Ahí se fueron por ahí. Ujú. Aquí se forma. Ahí está formándose el cono arterioso hacia el fondo. Esa profundidad es el cono arterioso, ¿no? Exacto. Por eso es un cono, porque va directo hacia esto, de lo que es más ancho se va haciendo cada vez más adelgazado hasta encalzar finalmente con el tronco arterial. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ventrículo izquierdo. Y diferencias entre la pared derecha y la pared izquierda, ¿no? La pared derecha es más delgada y la izquierda es más gruesa. ¿Por qué será más gruesa? Por Necesita más fuerza para... ¿Por qué? Para la eyección choque de del punta de bastante. corazón también. La distribución eléctrica. No. ¿Por qué el ventrículo izquierdo tiene paredes más gruesas que el derecho? Porque es donde hay mayor capacidad de sangre. Mayor gasto cardíaco. Ya, mayor gasto cardíaco. ¿Por qué? Bombea mayor volumen de sangre. ¿Por qué? Porque en el caso de la aurícula izquierda, cuando pasa a la aurícula a la ventrícula izquierdo, creo que el gasto cardíaco es de un 9% más que el ventrículo derecho. Ahí ya te volaste, no tiene nada que ver el ventrículo. Para que como que la sangre no retorne, porque como está como la gravedad, a los momentos de que salga no se La regresa. circulación mayor. Tiene que ver con la resistencia vascular periférica. Ustedes han enseñado cuando les han enseñado a tomar presión, ¿cierto? Les han enseñado a tomar presión. Les han explicado que hay una resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque la presión arterial sale de la fórmula resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco. O el gasto cardíaco. ¿Y qué es la resistencia vascular periférica? Es la resistencia que ejercen La resistencia que ofrece la circulación periférica al paso de la sangre. Entonces, ¿quién tendrá mayor resistencia? El corazón izquierdo, que tiene que bombearle la sangre a todo el cuerpo, incluyendo pequeñas arteriolas distales, o el corazón derecho, el ventrículo derecho, que tiene que bombear la sangre y solamente vencer resistencia de los vasos pulmonares. la izquierda, obviamente. El izquierdo trabaja mucho más porque, ojo, trabaja contra gravedad, porque empuja la sangre hacia abajo y de ahí tiene que nuevamente la sangre subir, o sea, tiene que venir con la fuerza suficiente para volver a subir. Entonces, ¿qué pasaría si esa cañería se llena de sarro? Se obstruye. ¿Qué va a pasar con la resistencia vascular? ¿Qué va a pasar con la resistencia de los vasos? Aumenta la resistencia de los vasos.
¿No has hecho ese ejercicio que cuando estás regando tu jardín, agarras la manguera y le bajas, le pones el dedo por delante? La sangre sale con mayor presión o menor presión. Mayor. El agua sale con mayor presión, ¿cierto? Sale con mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque la luz la estás disminuyendo. ¿Han hecho eso o no? Una foto con el agua. Entonces, cuando tú disminuyes la resistencia vascular periférica, es decir, puede ser por edad, normalmente se esclerosan los vasos, se engrosan, se hacen más rígidos, la pared vascular se hace más rígida, no puede dilatarse, no puede distenderse con facilidad. ¿Qué es lo que va a pasar? La presión va a ser mayor. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia vascular. ¿Cuándo también pasa eso? Cuando hay depósitos de grasa arteriales. Entonces, esas placas que se van formando alrededor van a disminuir la luz vascular. Por tanto, para que la sangre pueda pasar por ahí necesita más fuerza. ¿Quién tiene que trabajar más? El ventrículo izquierdo. Y esa es la fisiopatología de la hipertrofia ventricular izquierda que acompaña a los hipertensos. Entonces, los hipertensos, ¿cuál es la complicación más frecuente? Complicación cardíaca. ¿Cuál es la complicación cardíaca más frecuente? Hipertrofia del ventrículo. ¿Y por qué? Porque ese corazón tiene que latir más fuerte para poder vencer esa resistencia. Por eso que el corazón en los hipertensos es más grande. ¿Por qué? Porque ese músculo trabaja más. ¿Quién va al gimnasio acá? ¿Qué? ¿Quién va al gimnasio? Ximena todos los días. Entonces, los músculos generan hipertrofia. Por mayor trabajo de peso y carga, tienen que hipertrofiarse. Lo mismo pasa con el ventrículo. Mayor peso, mayor trabajo, mayor hipertrofia. Doctor, ¿y si Ahora, ¿cuándo se hace la hipertrofia del corazón derecho, del ventrículo derecho? Cuando aumentan las resistencias pulmonares. Cuando hay patologías pulmonares en las cuales los vasos han restringido su luz, ahí es donde aumenta el ventrículo derecho. ¿Cuándo también aumenta el ventrículo derecho? Cuando hay un problema venoso. Porque el corazón derecho principalmente está recibiendo toda la precarga. Toda la sangre del corazón la está recibiendo en la aurícula derecha y ese volumen se lo va a descargar al ventrículo derecho. Bien. Hay mucho de fisiología cardíaca metida. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? El ventrículo derecho, bien adelgazado, el ventrículo izquierdo, mucho más grueso, mucho más potente, ¿no? Y todas las estructuras, tanto incluso las cuerdas, los músculos papilares en el corazón izquierdo van a ser más prominentes. Entonces, ahí lo estamos viendo desde abajo, ¿no? Esa relación cuerda tendinosa con la válvula. ahí se nota más? Ahí ven, ¿no? La cuerda tendinosa con la válvula. Y si ahí lo pueden ver, ya. Mira ahí, esa es una cuerda tendinosa de segundo orden típica. ¿Te das cuenta cómo llega a la cara ventricular? Sí. ¿Sí? ¿Se nota acá? ¿Sí? ¿Se nota acá? Listo. Y se notan las que llegan solamente al borde, ¿no? O sea, ahí efectivamente estamos frente a cuerdas tendinosas de primer y segundo orden. Y estos son los pequeños músculos papilares. Estos son los músculos papilares. Primer orden. Tercer orden, todo el tapizado, ¿no? El tapizado de la pared, estos son de tercer orden. Acá también tenemos tercer orden. Tercer orden. Si se dan cuenta, a diferencia casi del lado derecho, que teníamos este puente, el otro puente, engrosado, que son los de segundo orden, aquí apenas podemos encontrar alguno por ahí rudimentario. Claro, o sea, es que toda la estructura muscular en el lado izquierdo va a engrosarse y se va a hacerse más grande, a diferencia del derecho. Ahora vamos a volar esto. Entonces, hacia acá, la aurícula. Pero ¿con qué estructura vascular se comunica el ventrículo izquierdo? ¿Hacia dónde va a botar su sangre? A la aorta. A la aorta. Entonces, acá tenemos que identificar la aorta. Detrás de esto, la entrada a la aorta. Esto es la entrada a la aorta. Acá. Hacia acá la entrada a la aorta. Ahí. Hacia
la entrada a la aorta. ¿Sí? Hacia acá la entrada a la aorta. Esta es la entrada a la aorta. ¿Sí? Esta es la entrada a la aorta. Vamos a seguir abriendo. Ay, la presión me da miedo, de verdad. Estoy intentando no hablar de pulmón, no sé por qué. Me huele a mí. Se bañó. No me bañé yo. Miren, No me huele. acá tenemos completamente abierta la aorta. Esta es la aorta ascendente, ¿no? Segmento ascendente de la aorta. ¿Se ve? Estos son los senos de Valsalva aórticos. ¿Y qué dijimos que estaba por encima del seno de Valsalva aórtico? Un orificio coronario y el otro orificio coronario. ¿Se nota acá? Un orificio coronario y el otro orificio coronario. ¿Sí? ¿Se vio? Muy bien. Ahora, les dije, este borde libre, ¿cómo se llamaba? Lúnula. Y aquí en el vértice hay una pequeña granulación. ¿Qué era el nodo de Arancio, en el caso de la aórtica, y en el caso de la pulmonar se llama Morgani. Entonces aquí abrimos la aorta, aquí abriremos la pulmonar. Tus manos están sucias, Carlos. Ay, y chismosísimo para nuestro celular, pero miren su celular. Ahora, si ustedes comparan, miren el grosor del vaso pulmonar, del tronco pulmonar, con el grosor de la aorta. El grosor de la aorta es mayor al de la pulmonar. Este es el borde de la pulmonar y este es el borde aórtico. ¿Por qué? Porque la aorta recibe la mayor carga de presiones y fuerza. Cuando el corazón izquierdo late, bota la sangre con una presión muy alta. ¿Y quién contiene esa presión? La aorta ascendente y el callado aórtico. Para que luego, primero se distienden y luego distribuyen esa presión homogéneamente. Entonces, el primer impacto de presión lo recibe en la aorta ascendente con el callado aórtico. Es por eso que esto es prominente, grueso. Y luego esto se encarga de distribuir. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Y al igual que la aorta, acá también tiene su seno de Valsalva. Tiene su seno de Valsalva, con la diferencia de que aquí no vas a encontrar orificio para la coronaria, ¿cierto? No hay orificio. Y aquí su lúnula, su nodo, ¿no? Más chiquito. ¿Ves? ¿Te cuenta que en la puntita? Ahí está. Ahí. Es el nodo de Morgani, ¿no? El nodo de Morgani. Igual acá se nota un poquito más. ¿Sí? Ahí se ve. Ahora sí. No lo ve y dice sí. Ay, sí. Ya puedo decir. Ahora, aquí. ¿Qué está la más? Aquí. Entonces, acá. Primero, en su configuración externa. En su configuración externa. Ay, perdón, Alejandra. Derechos en la ambulado. Ya no importa. ¿Esto qué es? Ah, las orejuelas. ¿Cuál? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. ¿Esta cuál será? La derecha. No.
La derecha no hay. Callador. ¿Cuál es anterior y cuál es posterior? ¿La aorta o el tronco pulmonar? El tronco pulmonar es anterior y la aorta es posterior. Este es el tronco pulmonar. Y lo vamos a verificar. ¿El tronco pulmonar de dónde dijimos que venía? El ventrículo derecho. Viene del ventrículo derecho. Acá se lo ambola el ventrículo derecho. Vamos acá, ventrículo derecho. Y acá tenemos el ventrículo izquierdo. Ahora, para el ventrículo izquierdo teníamos la comunicación aórtica. Eso vamos a ver. Porque esta parte de la aorta y parte del callado aórtico. ¿Cómo está atrás del otro? Este es el callado aórtico. Aorta ascendente. ¿Sí? Y aquí las ramas del callado aórtico, ¿no? Ahí empiezan, ¿no? Si nosotros vamos de derecha a izquierda, tenemos el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿no? Aquí tenemos los vasos, las venas pulmonares, ¿no? Llegando al ventrículo. Aquí tenemos la zona ventricular abierta y hacia acá atrás la estructura de las venas, ¿no? Las venas pulmonares. Este de acá. Este de acá. Dos de las venas pulmonares, ¿no? Llegando a la cara posterior de la aurícula izquierda. ¿Qué más podemos ver acá? Doctor, disculpe, ¿me puedo revelar cómo pasa de disología? Aquí que tenemos el anillo de Haller, ¿no? El anillo de Haller. ¿Esto qué será? Músculo papilar de Ventrículo primer orden, ¿no? Músculo papilar de primer orden. Aquí tenemos las cuerdas pulmonares que no podemos diferenciar acá primero o segundo orden. ¿Por qué? Aquí podemos ver algunas de... Ahí está. Esta de acá. Aquí vemos las que tienen inserción en el mismo borde, ¿no? Todas estas son de primer orden. Cuerdas pulmonares de primer orden. Y acá atrás, si nos traccionamos hacia acá atrás, vemos las que tienen inserción en la caría posterior. Ahí. Son las de segundo orden. ¿Aquí es posible verlas de tercer orden? No. Muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Para busco una, se la pone. Realmente acá. Este es un corte coronal bien posterior. Y en este corte que estamos viendo, ¿qué será esto? ¿Qué será eso? ¿Ah? ¿La aorta o el tronco pulmonar? Tronco pulmonar. Tronco pulmonar. Si yo les pongo esto en mesa, no es difícil reconocerlo. ¿Por qué? Porque primero tengo que identificar. Esto es ventrículo izquierdo. Esto es ventrículo derecho. ¿Hacia dónde se dirige esta estructura vascular? Hacia el lado derecho, tronco pulmonar. No todo es memorizar. También hay que relacionarlo. ¿Bien? Ahora, acá atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Grecia. Callado aórtico. ¿Y qué es esto, Grecia? Tronco pulmonar, ¿no? Es en una vista posterior, ¿no? Lo mismo que estamos viendo de acá, estamos viendo acá. Tengan en cuenta eso. Ahora, nuevamente acá. ¿Esto qué es? La válvula. Anillo de Haller, ¿no? Anillo de
Haller. ¿Te das cuenta? Hay una transición, acá hay como una banda de otro color. Ay, no veo mucho. Hay un cambio de color. ¿Cómo identifico el anillo de Haller? Ajá. Mira, un color más oscuro y en el medio hay una banda. A ver, Ustedes van a a saber. ver, doctor. Ay, no veo. Ay, ya. Anillo de Haller, ¿no? El anillo de Haller. oscuro está el anillo de Haller. Es esa transición entre ambos. Ah, es el inicio. Esa transición. ¿Esto qué es? ¿Cuál, doctor? Es... Si esto es la pulmonar, esta zona que viene a ser el Interorbitario. el infundíbulo, ¿no? El infundíbulo. Acá. Músculo papilar del tercer orden. Músculo papilar del tercer orden, ¿no? Músculo papilar del tercer orden, ¿no? Acá, sí, tercer orden. Acá lo mutilar del de segundo orden, no está el de segundo orden. ¿Qué estructura es esta? Ahí debe estar el nodo auriculoventricular. Ese es el esqueleto del corazón. O el tabique interventricular. La aorta. La aorta. Ventrículo izquierdo. ¿Desde dónde nace la aorta, doctor? O sea, desde esa encima. El nacimiento de la aorta. Sí. Y desde acá. Mira, acá hay una transición de colores. Acá está más claro y ya luego viene acá hacia acá arriba más oscuro. Hay una estructura valvular. Ahí. ¿Quién más? Nuevamente acá, ¿no? ¿Qué es eso? Músculo. La transición. Esto es aurícula y esto es ventrículo. Ya tiene una Nacimiento transición. del pulmonar. El anillo de Haller, pues, ¿no? Esta zona, el anillo de Haller. Esto, Músculo papilar de este. un músculo pilar de primer orden, ¿no? Ya no. Vamos a poner acá. Hay como vegetación. Ya, acá está. ¿Qué es esto? La pulmonar, tronco pulmonar. La aorta. Ventrículo izquierdo. Aorta. Por eso digo, no se lo memoricen porque se hace más difícil. Tienen que ver las relaciones que ahora. Primero identifico que aquí está mi ventrículo izquierdo. ¿Y que está conectándose directamente con eso? La aorta, ¿no? La aorta. Bien, al igual que la vaca, acá también su músculo papilar, ¿no? De la aurícula. Su músculo papilar, perdón, su músculo pectíneo de la aurícula. Y aquí viene lo que viene a ser parte de la cava. Superior. Todo esto era, ¿no? Todo acá de una pared. Entonces, aquí llegaba la cava inferior y aquí llega la cava superior. Ambas cavas. Entonces, quiere decir que esto por dentro, todo este espacio es el seno de las cavas. El seno de las cavas. ¿Qué más se puede ver acá? ¿Qué más se les puede preguntar acá? Ya.
está. Surco auriculoventricular Mira la arteria descendente anterior. descendente anterior, ¿no? Descendente. Hace mucho. Un corazón donde se ríe esto. Hay que hacerlo con esto. ¿Qué vas a hacer? Así para que sí. Vean el trayecto. ¿Las venas pulmonares? No. No, el vaso. ¿Qué estructura vascular es la que está señalada? Coronaria derecha. Circunfleja. La circunfleja, ¿no? Por eso les estoy colocando incluso parte del vértice debajo de del surco auriculoventricular, ¿no? Hay otros corazones más bonitos. Ya. ¿Hasta ahí? ¿Una pregunta? Revísenlo, manipúlenlo, tomen fotos, videos. ¿Con está con guantes la cara? Carol, ¿Qué pasa? te sugiero, con todos los grupos, con todos los demás delegados, traten de cruzar videos porque voy a tratar de utilizar todos los corazones que están en la vitrina, en el Yo lo subo y lo paso en mi mano. Claro, entonces recuerda para que todos pasen, porque como con todos los grupos voy a trabajar muestras incluso diferentes para que todos puedan ver la mayor cantidad de muestras.